Pues continuamos este viernes 26 de enero en Business Conexión. Momento para mirar en detalle al mercado, analizar grandes asuntos. Y para ello nos acompaña aquí en plató Isabel de Liniers, de WS Senior Sales para Iberia. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días y muchas gracias por contar con WS. Encantados de teneros aquí, sobre todo en un día en el que ya tenemos asimilado ese mensaje de mantenimiento de tipos que nos sorprendía de Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, con ese mensaje de que de nuevo el data, reunión a reunión, va a dictar ese pivote que nos espera antes del verano. ¿Qué es lo que, con qué mensaje saca de esa comparación? Bueno, a nosotros no nos ha sorprendido, de hecho nosotros era la perspectiva que nosotros teníamos, que no íbamos a ver recortes de tipos hasta verano por lo menos, con lo cual nos reafirmamos en ello. Christine Lagarde ya informó en Davos que barajaba junio, pero como tú bien dices, ha comentado que ya no vamos a depender de una fecha, o sea que la fecha ahora mismo no es lo importante es los datos. Lo importante van a ser los datos, con lo cual, hasta que no tengamos datos de inflación o los datos de cómo van evolucionando los salarios en Europa, creo que es precipitado hablar de recortes de tipos. Y eso lo vamos a ver en junio. En junio ya tendrán datos y en junio harán además proyecciones económicas, con lo cual sí que ahí, en ese momento, pensamos desde WS que podrían empezar a hablar de recortes de tipos. Pero mirando muy de cerca los datos, mirando la inflación y mirando la evolución de los salarios. Bueno, pues tendremos que esperar a ver cuál va siendo ese mensaje y de momento estamos a punto, todo esto, venimos de Navidad pero ya estamos a punto de decir adiós al mes de enero, queda este año por delante. Quería preguntaros desde WS cuál es vuestra visión para este año. Hay varios factores macro a tener en cuenta este año, sin duda. El primero, y empezabas tú con ello, los bancos centrales y los datos de inflación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se ha ganado ya la batalla contra la inflación. ¿Qué va a ocurrir con los recortes de tipos? ¿Va a haber recortes de tipos finalmente? Ese es un poco el dilema y eso es lo que en general va a mover los mercados. Desde WS, como te comentaba, no vemos bajadas de tipos ni en Estados Unidos ni en Europa hasta por lo menos junio. Vemos un crecimiento en general muy anémico en Europa. En Estados Unidos sí que vemos que puede haber una recesión técnica, es nuestro escenario base, sigue siendo, o sea, la economía estadounidense no ha tocado fondo. Y por otro lado, bueno, como te decía, crecimiento bastante anémico, vemos una desaceleración suave y una recuperación también muy suave. Y por otro lado, sí que hay que tener muy en cuenta todo el tema geopolítico, ¿no? Que al final va a añadir incertidumbre y puede haber momentos de volatilidad. ¿Por qué? Pues hay conflictos en Oriente Medio, la guerra de Rusia-Ucrania, en China hay muchos elementos de incertidumbre ahora mismo. Y luego, bueno, va a ser un gran año de elecciones, el mayor año de elecciones en el mundo de la historia. Y ahí sí que nos fijamos en tres elecciones que nos parecen especialmente relevantes. Por un lado la India, por otro lado Taiwán y sin duda alguna en Estados Unidos, porque bueno, los republicanos pueden volver a tomar el poder tanto del Congreso como de la Casa Blanca y eso al final pues, puede generar que la prima de riesgo en general suba y ello va a implicar repuntes de volatilidad. Por tanto, mirando muy de cerca esos tres factores, riesgos geopolíticos, inflación, qué es lo que van a hacer los bancos centrales y luego ya China, India, nos parecen países relevantes que van a mover en cierto modo los mercados y la inteligencia artificial como temática que fue protagonista a lo largo del año pasado y que sigue siendo muy importante y ahora la cuestión es cómo va a impulsar la productividad y cuáles son los sectores que más se van a beneficiar de ella. Con todo esto, mirando más ya a lo que es la inversión, la estrategia, ese asset allocation, en cómo debería estar compuesta una cartera de multiactivos en el contexto actual. Bueno, si miramos hacia la renta variable, aquí el dilema es cuánto podemos esperar, teniendo en cuenta que ya vimos un rally muy fuerte a finales de año y que de hecho nuestras previsiones que teníamos para este año ya prácticamente se cumplieron, con lo cual el mercado de renta variable lo miramos con cierto escepticismo, por así decirlo. Pensamos que a corto plazo puede haber volatilidad, pero sí que a medio y largo plazo nos parece un activo interesante donde estar. Si tuviésemos que mirar cómo construir la pata de renta variable en una cartera de multiactivos,
ahí apostaríamos ahora mismo más por Europa y por Japón que por Estados Unidos, y lo que sí que tendríamos en cuenta es construir esa pata de renta variable de forma muy robusta, es decir, equilibrarla entre acciones de compañías que sean más growth o sesgadas a tecnología con renta variable de dividendos, que al final tiene un componente más defensivo, los dividendos también interesantes en un contexto de inflación relativamente elevada, y básicamente, como digo, equilibrar la cartera de renta variable. Sectores que nos gustan, sectores de consumo discrecional y el sector de comunicación. Si miramos hacia la renta fija, bueno, la renta variable, como decía, es un componente importante y sí que es cierto que nos va a añadir volatilidad si miramos una cartera de multiactivos, pero por otro lado también es el componente más importante de rentabilidad que podemos tener en la cartera. Y luego ya en renta fija, que sin duda alguna ya es una alternativa, nos gusta en general la deuda corporativa europea. Preferimos los plazos cortos, nos sentimos ahí más confortables, en duración estaríamos bastante neutrales y ya tenemos en cuenta, si queremos construir una cartera de multiactivos robusta, que es lo que vamos a necesitar durante este año, pues como decía, con estos elementos de incertidumbre es muy importante no tener una apuesta única, diversificar. Hay más opciones, muchas más de las que hemos visto estos últimos años, en los cuales pues, la renta variable era la única alternativa. Por tanto, componente importante de renta variable, componente también importante de renta fija, porque el binomio rentabilidad-riesgo que ofrece ahora mismo la renta fija es atractivo. Y luego también hay que tener en cuenta otro tipo de activos que nos van a ayudar a diversificar esta cartera de multiactivos, como puede ser el oro. ¿El oro por qué? Porque es un activo que actúa como refugio en momentos de incertidumbre, sobre todo pues estos temas geopolíticos que comentábamos, nos puede ayudar a controlar caídas en una cartera en un momento de incertidumbre. Y luego no hay que dejar de lado las divisas. Una cartera de multiactivos, lo ideal es que tenga también otras divisas, entre ellas el dólar ya no porque tengamos una apuesta hacia el dólar, sino que el dólar nos va a ayudar a diversificar también, y también es una divisa que históricamente ha actuado como activo refugio en momentos de volatilidad. Y ya por último, la liquidez. Una cartera multiactivos que esté bien compuesta debería tener cierto porcentaje de liquidez, entre otras cosas porque ahora la liquidez paga. Pues muchísimas gracias por toda esta visión que nos habéis traído esta mañana. Isabel de Liniers, de WS Senior Sales para Iberia, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchísimas gracias igualmente. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.